Con aire ceremonioso, Caronte comenzó la narración. Cuenta la leyenda que hace muchos séculos, cuando los humanos que poblaban la tierra estaban en estado primitivo aún, nació el pensamiento y le fue conferido el mayor privilegio que jamás pudiera soñar mortal alguno: la prerrogativa del libre albedrío. Amparado en esta potestad, siempre acompañado de su inseparable amiga llamada conciencia, inculcó a los humanos el valor de la igualdad, la libertad, la justicia y el respeto. Esta máxima se extendió como un reguero de pólvora por todo el planeta, siendo acatada como algo sublime durante miles y miles de años. Pero he aquí que, con el transcurso de los siglos, también vieron la luz el egoísmo y la ambición. Y entonces el pensamiento hubo de liberar grandes batallas para no sucumbir ante tan poderosos rivales. Pasado el tiempo, la sociedad, siempre fluctuante y voluble, decidió abandonar los antiguos principios y seguir las nuevas corrientes, y acordó que al pensamiento debía imponérsele el estigma del silencio obligado. Fue entonces cuando nacieron los pérfidos vocablos, y ni que decir tiene que a partir de ese instante comenzó el caos en el mundo. Bien, ya hemos llegado al final de la historia. ¿Entiendes ahora por qué las palabras no son dignas de respeto? La historia es singular, pero yo diría que un tanto descabellada. Palabra y pensamiento forman tal simbiosis que uno alimenta al otro y ambos se benefician mutuamente. Simbiosis. Las palabras son subordinadas del pensamiento. Él es un ente superior y no necesita de ellas para subsistir. Aun confinado al rincón más oscuro de la mente, continúa siendo poderoso y libre. Jamás estará supeditado a nada ni a nadie. El pensamiento también tiene sus limitaciones, Caronte. ¿Cuáles, según tú?, preguntó retador. Las pasiones, y sobremanera una que quizás sea la más fuerte y poderosa de todas: el odio. Sí, amigo, el odio es poderoso y el pensamiento sucumbe y se inclina ante él como las mieses ante la orden del viento. Además, las palabras son una fuente de extraordinaria riqueza. ¿A qué riqueza aludes? ¿No has oído hablar de la evolución, Caronte? ¿Acaso no es el tesoro más preciado de la humanidad? Pues las palabras han sido fundamentales para que se produjera
ese milagro. ¡Qué evolución ni qué hostias! No me negarás que las palabras son dañinas. Seducen, engañan, mienten, vilipendian, fingen, calumnian. Por supuesto, pero olvidas que también enamoran, miman, instruyen, comunican, expresan, divierten, aconsejan. Pasa de mí, replicó airado. Las palabras son unas mentirosas y solo son benévolas con aquel que acata a ciegas todos los convencionalismos establecidos. Pues, ¿para qué las utilizas? Si es que tanto las odias, haz voto de silencio y en paz. En eso sí tienes razón, admitió, pasando los dedos por la frente. Pero no dudes que esa evolución maravillosa ha venido acompañada de una pérdida de valores fundamentales y ha conseguido estructurar una sociedad basada en una gran mentira colectiva. Más que evolución, debería llamarse involución, pues de seguro nos conducirá a la prehistoria. No me atreví a seguir llevándole la contraria por miedo a que su enojo provocara una ruptura entre ambos. Quizá fuese un poco exaltado, pero resultaba un hombre entretenido y me encontraba cómodo en su compañía. Aunque yo recobrara la memoria, no había motivo para dejar de cultivar aquella amistad nacida de modo tan fortuito. De repente has quedado muy callado, muchacho. No temas, no me parece mal que me lleven la contraria, dijo sonriente, como si hubiera leído mis pensamientos. Ea, ya va siendo hora de ir a buscar tu identidad. Y cantando a dúo partimos en busca del coche. Mas fue tarea vana, pues por más que rastreamos la carretera a lo largo de varios kilómetros, no hallamos señales de él. ¿No pretenderías quedarte conmigo?, preguntó suspicaz. Te juro que no he mentido. ¿Qué iba a conseguir con ello? No lo sé. Vaya papeleta. Tal vez lo hayan robado, aventuré con timidez. Oh, sí, ¿por qué no? Estaba irritado y no le faltaba razón. Era lógico que pusiera en duda la historia que le había contado, puesto que lo insólito de la situación también resultaba inverosímil para mí. Desde el día anterior nada de lo acontecido tenía visos de realidad. Más bien parecía el fruto de una pesadilla. En algunos momentos me sorprendía a mí mismo expectante, como si de un momento a otro fuera a despertar de un horrible sueño. Fuera como fuese, Caronte se había portado bien conmigo y consideré que le debía una disculpa. Perdona, no era mi intención hacerte perder el tiempo. Déjate de pijadas.
dijo con acritud. El tiempo me pertenece. Menudo dilema me has creado. ¿Qué voy a hacer ahora contigo? No te preocupes por mí. Ya me las arreglaré. Ya te las arreglarás, rezongó. ¿Cómo? Aún no lo sé. Tengo que pensarlo. Anda, vamos. ¿Crees que voy a dejarte aquí tirado? ¿Por quién me tomas? Es preferible que sigas tu camino en solitario. No quiero ser un estorbo para ti. No soy hombre de cumplidos, Adrián. Te ofrezco mi ayuda por última vez. Y con voz áspera, tómala o déjala según te convenga. Y con estas me volvió la espalda y se fue carretera abajo. Al principio me mantuve a distancia, pero al cabo de un rato me situé a su lado e inicié la conversación, deseoso de romper el hielo. No te enfades conmigo, por favor. ¿Ya te pasó la borrachera? A mí sí, pero no debí beber tanto vino. Me encuentro fatal. Tengo una resaca de muerte. No siento pena alguna por ti. Tu amabilidad me conmueve. Es más de lo que mereces, atajó con sequedad. ¿Por qué dices tantas palabrotas, Caronte? Son innecesarias para el entendimiento. Yo soy como soy, y es tu problema si no te gusta mi forma de ser. Y puestos ya, vamos a dejar las cosas claras. No acostumbro lamentar mi suerte, a pesar de ser un vagabundo. Tengo mis manías y no permito que nadie se inmiscuya en mi vida, a menos que yo dé permiso para hacerlo. Detesto la falsedad y aborrezco las lisonjas. Ah, y aún queda otra cuestión por aclarar. No sé cuánto tiempo permaneceremos juntos, pero te pido como condición que, ante todo, utilices la sinceridad. No te imaginas cuánto me jode la gente que va por la vida simulando lo que no es. De acuerdo, lo tendré en cuenta. Bien, entonces no hay más que hablar, aseguró, dando por finalizada la conversación. Y a partir de ese momento guardó un silencio hostil. Yo no sabía en qué lugar estábamos ni hacia dónde nos encaminábamos, pero no me atreví a formular preguntas al respecto, pues el semblante adusto de mi compañero indicaba que no era el momento más adecuado para interrumpir sus cavilaciones. Así que acompasé mi paso al suyo y sin formular palabra me dejé guiar por él. La claridad diurna se fue difuminando y pronto cedió el paso a la oscuridad total. La noche se cernió sobre el paisaje y apenas si lográbamos distinguir dónde situábamos los pies. La linterna, que la noche anterior me había iluminado el camino, había quedado olvidada en la aldea, entre el heno del cobertizo. Dado que ni siquiera podíamos contar con la claridad de las estrellas, pues el cielo estaba encapotado
y la nubosidad imposibilitaba que se filtrase el más mínimo fulgor, Caronte decidió dar por finalizada la jornada de aquel día, utilizando como abrigo unos troncos muertos. Nos dispusimos a pasar las próximas horas al raso, tendidos sobre la húmeda hierba. Él no tardó en entregarse al sueño, pero yo me sentía bastante deprimido y velé hasta altas horas de la madrugada. Me inquietaba el futuro y también el pasado, relegado en la oscuridad de mi memoria.